como les mencioné ahorita, no solamente nosotros necesitamos provisión económica, nosotros necesitamos provisión en muchas otras cosas. ¿Qué me dicen ustedes de la provisión de compañía, de afecto, de abrazo, la provisión de salud? Son muchas las cosas que nosotros necesitamos. Yo he experimentado a Dios de una manera sobreabundante en su provisión. Y yo creo que yo se los he contado en varias oportunidades, pero no sobra una vez más. Cuando yo empecé, yo conocí a Dios desde que yo era pequeña porque yo estudié en un colegio de monjas. Pero saben una cosa, que en el colegio, yo estudié en los Sagrados Corazones, a pesar de que era de monjas, no era que nos pusieran a rezar rosarios, ni a aprendernos oraciones, no, ellas nos llevaban a la capilla a que oráramos, nos hacían arrodillar y era media hora converse con Dios, eso era lo que nos decían. Y eso fue donde empezó mi relación con Dios. Yo me acuerdo que yo chiquita yo quería ser monja. Muchos quieren ser manicuristas, quieren ser enfermeras, azafatas, yo quería ser monja. Bueno, y yo conocí a Dios, pero y ustedes saben que en la juventud uno se olvida de Dios porque hay otras cosas más chéveres que Dios, supuestamente. Yo me volví a encontrar con Dios en el 99, después del terremoto que hubo en Armenia, que ante los ojos de lo que pasó en Venezuela palidece, pues no nos parece, y a nosotros nos pareció muy horrible. Enfrentaba una situación económica bastante difícil, como ustedes conocen, yo soy odontóloga, pues les cuento que llevaba por ahí 8 días sin un solo paciente. Con una niña en el colegio, con todo lo que usted se monta cuando es independiente, usted jura que al mes siguiente le va a entrar lo mismo que le va a entrar este mes. Y usted sigue adquiriendo los mismos compromisos, pero nunca sabe cuánto le va a entrar, porque eso es a lo que llegue. Los que son independientes saben cómo es la cosa. Pues yo llevaba 8 días que no entraba ni un solo centavito, ni un solo paciente. Entonces, si no hay pacientes hoy, no hay plata ni hoy ni mañana. Y a mí me habían invitado a un grupo de oración, pero yo no estaba muy convencida de la persona que me invitó. Pero era tal mi desesperación que yo no, pues, ¿qué más hago? Ir a ese grupo de oración. Y yo llegué allá y Dios es supremamente perfecto. Cuando yo llegué no estaba dando el grupo la persona que me había invitado, sino que lo estaba dando una señora que la llevaron a dar una charla y la señora estaba dando una charla del diezmo. Yo me senté y ella habló del diezmo y dijo que el diezmo era garantizado, que si tú diezmabas Dios te iba a devolver. Eso no es 100%, después hablaremos más detenidamente de esto, pero yo sí me lo tomé literal. Y yo le dije a Dios, bueno Dios, si es verdad que tú eres tan proveedor y que tú eres tan fiel al diezmo, entonces hagamos un trato. La próxima paciente que entre, lo que me dé de plata te doy el 50% y yo pues sin un peso. Imagínense, necesitaba, no era lo que me entrara, sino el triple de lo que me entrara. Y recuerdo mucho que llegó una señora, tocó, vengo a hacerme un examen y yo, bueno, ¿cuánto me vale el tratamiento? Pongámosle, yo no me acuerdo cuánto. Y me dijo, ¿y cuánto le tengo que dejar? Y yo, déjeme 800,000 pesos. Y me dijo, tómelos. Y yo, ay Dios, cómo los necesito. Esto no me alcanza ni para la mitad de los gastos que tengo, pero yo te lo prometí. Y fui a la parroquia porque en ese momento no teníamos sede ni nada de esas cosas. Y yo le dije, padre, vea, usted dijo que necesitaba bancas, tome, le doy para las bancas. El padre casi le brillaban los ojos de la felicidad con los 400,000 pesitos míos. Y yo le dije, bueno señor, ya estoy en manos tuyas. Pues les digo que las cosas es que es algo que yo ni siquiera me alcancé a dimensionar de lo que iba a venir. Eso fue, en junio fue como que nosotros entramos, no está Norita Caldero, Norita Incapié, que es la que me recuerda la fecha. Creo que fue como en junio que nosotros entramos al grupo de oración. En agosto yo tenía más de lo que necesitaba. O sea, tenía tanto que invité a mi familia a que nos fuéramos para Coveñas. Eso fue Dios, ese fue Dios conmigo. Yo desde ese momento he decidido creerle a Dios, desde ese instante.
No les digo, no crean que por eso yo nunca más volví a pasar por una crisis económica. No, pero por Dios, pero por muchas. Pero las viví de una manera diferente en unas oportunidades y en otras las viví con desesperanza. Y hace poco me enfrenté a una dificultad económica y estaba ansiosa. Tenía mucha ansiedad, precisamente porque dudamos de lo que vaya a venir en el futuro. Y el Señor trajo este pasaje bíblico a mi mente y dije, la próxima noche de bendición la voy a hacer sobre este tema. Es un tema que está en el Antiguo Testamento. No, ustedes no sé si han escuchado, en el Antiguo Testamento hubo dos profetas muy importantes, que fue el profeta Elías, que fue el que declaró sequía y el que resucitó a un niño, el de la viuda de Sarepta, y él tuvo un discípulo que se llamó Eliseo. Ellos dos fueron unos profetas muy importantes porque hicieron cosas como muy grandes, muy maravillosas. Voy a hablarles de un milagro que hizo el profeta Eliseo. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, esto es para acá. Ay, no, espere. Me fui. Ese es el primero. Sí. Bueno, entonces vamos a leer el anterior. Pero, ya se fue. No, Aquí. Bueno, vamos a leerlo. Pongan pues atención. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: su sierva no tiene más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos. ¿Ya la cambio? De todos tus vecinos. Ahí me perdí, perdón. De todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas esas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. ¿Ya? Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y el hijo le dijo: no hay más vasijas, y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Vamos entonces a ver qué es lo que nos dice este pasaje de la viuda y el aceite. Lo primero que tenemos que mirar es que dice que era una mujer, o sea que se está refiriendo, no dice específicamente quién era, se está refiriendo, cualquiera de nosotros se puede apropiar de ese pasaje, a una mujer. Otra cosa que decía era una esposa de los hijos de los profetas. ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? Elías y Eliseo tenían unos discípulos que vivían aparte y ellos a veces enseñaban. Unos eran casados, otros eran solteros, por eso ella le dice: tu siervo, el que le servía al Señor, el que creía en el Señor, ha muerto. O sea, era una persona, era un creyente, era como un sacerdote, podríamos decir, sí, era como una persona que era como el grupo de los profetas que con ellos estudiaba y con ellos crecía. Ese era el esposo. Y le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor. O sea, ¿qué quiere decir? Que la dificultad, la escasez, la falta de cosas nos llega a todos, no simplemente a los no creyentes, sino que nos llega a nosotros también, a los que creemos en Dios. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Eso era una costumbre de la ley deuterocanónica, que cuando uno adquiría una deuda y no tenía con qué pagarla, la tenía que pagar con la esclavitud.
y a los 6 años la persona lo podía dejar libre a uno. Ese es más o menos el escenario en el que está esta mujer. Vean ustedes la crisis que tiene ella, es triple. Se le murió el marido, no tiene plata, se le van a llevar a los hijos esclavos. Está muy desesperada, tiene toda su situación en contra. Y ella le dijo a Eliseo, ella no le dijo a Eliseo qué pasaba, ella le dijo, ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Usted sabe, dijo, su siervo, espérate un momentico. Sí, ha venido a tomarse a mis hijos como esclavos. Él sabía qué estaba pasando, ¿o no? Eliseo, porque ella le dijo, vienen a tomarse mis hijos como esclavos. Pero Eliseo, ¿qué le pregunta? ¿Qué puedo hacer por ti? Hay 2 preguntas claves que hace Eliseo. ¿Qué puedo hacer por ti y qué tienes en casa? Son 2 cosas que Eliseo le hace. 2 cosas que supuestamente Eliseo sabe, porque ella le está contando que se van a llevar a los hijos de esclavos. Y 2, le está diciendo que los acreedores vienen. O sea que si los acreedores vienen es porque ella no tiene ni un solo pesito. Entonces, ¿cómo así que qué tengo en casa? O sea, que pues diría uno, pero miran a este Eliseo tan chistoso, ¿cómo así? ¿Qué es lo que necesita y qué tengo en casa? ¿Qué es lo que quiere Eliseo aquí? Entonces vamos a ver 4 cosas que pasan en este pasaje. La primera es, pide lo que necesitas. La segunda es, ¿qué tienes en casa? Lo tercero es, expande lo que tienes. Y lo cuarto es, esperen que se me olvidó. Bueno, después lo decimos, después les digo el cuarto, porque lo tengo muy abajo y nos demoramos mucho. Entonces vamos a ver primero, pide lo que necesitas. El profeta, como ya les dije, el profeta Eliseo sabía qué quería ella, qué necesitaba, pero ¿por qué le dice qué necesitas? Porque él necesita que verbalice y exprese qué es lo que quieres. Nosotros muchas veces, como tenemos en nuestra mente que Dios hace y nos otorga lo que Él quiere, entonces yo digo, ¿y para qué le voy a pedir si al fin y al cabo Él hace lo que quiere? Porque he oído a muchas personas decir eso, o ustedes no lo han pensado. ¿Cómo así? Yo le he pedido tanto eso a Dios o tantas cosas a Dios y nunca me las ha dado. Pues Él al fin y al cabo hace lo que quiere, entonces ¿yo para qué le pido? Pero ¿por qué Eliseo le dice a esta señora, ¿qué necesitas? Porque en el pedir hay varias cosas. En el pedir hay humildad, porque tú reconoces que necesitas, es lo primero. En el pedir, segundo, tú estableces una relación con esa persona, porque estás yendo donde ella. Y tercero, porque tú te das cuenta qué es lo que en verdad estás necesitando, qué es, o sea, te haces consciente de qué es lo que necesitas. Y a Dios le gusta que nosotros hagamos eso porque además en el pedir vamos a establecer una relación con Él. Para pedir tenemos que orar, para pedir tenemos que sacar tiempo para estar con Él. Y si nosotros pedimos, estamos expresando humildad delante de Él y le estamos diciendo, Señor, necesito de ti. Y eso si nos da trabajo a veces pedirle a Dios, imagínense pedirle a otra persona. Esta viuda tuvo que ir hasta donde Eliseo a decirle, vea, por favor, yo necesito ayuda. Ella fue a decirle, o sea, mi esposo vivía con ustedes, trabajaba con ustedes. No, pues por favor, venga, ayúdenme que estoy en tanta deuda que se me van a llevar a mis hijos para la cárcel. Ven, se me los van a llevar de esclavos. En la Biblia hay muchas partes en el Antiguo Testamento donde el Señor nos invita a pedir. Por ejemplo, aquí, miren, en el Salmo 107, en su angustia clamaron al Señor y el Señor los salvó de sus aflicciones. Hay una cosa en el versículo cuando empieza, ella dice que clamó al profeta. Ese clamor es un clamor de angustia, como de eso que le sale a uno como desde aquí de las entrañas cuando uno le dice, Señor, por favor, ayuda. Yo me acuerdo una vez que yo tenía una angustia económica tan horrible, que yo llegué y dejé el paciente sentado y me fui para el baño. Yo sentía como unas ganas, un desespero tan horrible. Yo me fui para el baño y me tiré de rodillas y le dije, Señor, ayúdeme porque yo no sé
¿Qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a enloquecer. Y el Señor le gusta, perdón, yo me quito esto que ya se paró. Y al Señor le gusta que nosotros vamos a Él en esa actitud de humildad, de necesidad. Y ese clamor es el mismo clamor con el que clamaban los israelitas cuando estaban en Egipto siendo esclavizados. Entonces al Señor le gusta que nosotros clamemos. Dice, gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Bueno, aquí ya vimos. Pide lo que necesitas. Miren acá en Mateo 7:11 dice, pide y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se los abrirá. ¿Qué está diciendo? Que para recibir tenemos primero que ¿qué? Pedir. Primero hay que pedir. En Filipenses también nos dice, por nada estén afanosos si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios. ¿Qué dice? Que sean conocidas. No, yo las conozco, no me las tienen que decir. Ustedes me las van a decir. Yo quiero que ustedes me las digan. Y Santiago nos dice, ustedes no tienen porque no piden. O sea que nosotros necesitamos pedir. Es algo que al Señor le gusta. En Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Te responderé, probablemente no lo que tú quieras, pero sí lo que tú necesitas. Que eso a veces es lo que no nos gusta. Porque nosotros muchas veces podemos estarle pidiendo cosas a Dios que anhelamos. Yo me acuerdo, pues estaba muy recién casada, pero con una fe oraba para ganarme el baloto. No, mejor dicho, y yo me arrodillaba, yo prendía velas antes de conocer al Señor. Nunca me gané el baloto y yo más aburrida. ¿Por qué? Porque tenía que pasar todo este proceso para conocer al Señor. Además, al Señor no le gustan los juegos de azar. Y eso, entonces uno muchas veces en eso queda desilusionado porque Dios no le concedió lo que uno anhelaba. Y en el Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y te libraré de mis, y tú me honrarás. O sea, al Señor le gusta que nosotros lo llamemos, le gusta que nosotros lo necesitemos, pero que expresemos esa necesidad. ¿En cuál? Ay, es que está muy atrás el coso, está muy adelante el televisor. Entonces, voy a poner un poquito más. No me puedo mover. Bueno, entonces, la oración no es un mecanismo para informarle al Señor, es un método de relacionarnos con Él. Por eso es que a Él le gusta que nosotros pidamos. ¿Qué es lo segundo que Eliseo le pregunta a la mujer? ¿Qué tienes en casa? Eso es lo segundo que él le pregunta. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué tienes en casa? Entonces aquí nos va a pedir el Señor, trabaja con lo que tienes. Eso es el segundo, trabaja con lo que tienes. Eliseo le preguntó, su sierva, ¿qué tenía en la casa? Ella le dijo, su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Primero que todo se considera muy humilde. Segundo, dice, su sierva no tiene, primero hay una negación, no tiene en casa más que una vasija de aceite. O sea que ella consideraba que esa vasija de aceite no era nada. Seguramente era un poquitico de aceite que ella tenía como para su uso doméstico. O sea que le parecía algo insignificante. Pero ¿qué hizo Dios con esa vasija de aceite insignificante? La multiplicó. Muchas veces nosotros tenemos cosas que no valoramos. Por ejemplo, cuando Moisés se fue a ir a liberar a Egipto, le dijo a Dios, ¿y yo quién soy? ¿Y yo qué puedo hacer? Y él le dijo, esa vara que tienes en la mano, o sea, era un palo de madera. Le dijo, esa vara, tírala al suelo. Y Moisés la tiró y se volvió una culebra. Y le dijo, con esa vara vas a defenderte. Y esa vara era la que hacía milagros delante del faraón. Y esa fue la vara que levantó Moisés cuando dividió el Mar Rojo. Y era una vara de madera. Moisés no hubiera considerado que eso tenía valor alguno, pero para Dios sí. Jesús, antes de alimentar a 5,000 personas, él pudo haber hecho que salieran todos los panes y todos los peces de la nada, pero él dijo, ¿qué tienen ahí? 5 panes y 2 peces. Y eso multiplicó.
O sea que Él utiliza lo que nosotros tengamos. Y no sé si ustedes conocen el relato de la viuda de Sarepta, donde no tenía sino un poquito de trigo y un poquito de aceite, y eso le duró para toda la pandemia que hubo en ese momento, para toda esa época de sequía, y le duró hasta el día que hubo comida para todos. Que utilizó un poquito de harina y un poquito de aceite. Entonces eso se parece a nosotros. Y Dios te dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué podrías decirle tú que tienes en casa a Dios? Para cumplir ese deseo, ese anhelo, ese milagro, esa necesidad que tienes tú en este momento. Nosotros inmediatamente, no, pues yo qué le voy a ofrecer a Dios. Si yo ni siquiera me considero suficiente, ¿qué le voy a ofrecer a Dios? No veo, uno dice, no, pues ¿qué me va a poder usar Dios? Yo como soy, ¿qué me va a poder usar? O mi situación definitivamente no tiene salida. Dios no puede utilizar nada de lo que hay aquí. Pero Dios sí puede coger algo de ti. ¿Qué puede coger? Puede coger esa pequeñita fe y de ahí partir para hacer tu milagro. Puede coger tu matrimonio golpeado y volverlo en una unión muy estable y que sea de ejemplo. Tal vez no tengas sino un hijo rebelde o un negocio que no funciona, que no produce, o no tienes sino oraciones y lágrimas, o un hijo rebelde. Cualquiera de esas cosas se las ofrecemos al Señor. Y Él, a partir de eso, va a hacer cosas grandes como lo hizo con la viuda. Solamente tenía una vasija de aceite y una pequeñita vasija de aceite, y eso era todo lo que Dios necesitaba. Entonces Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes a tus vecinos. Vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Eliseo le pudo haber dado todo lo que la viuda necesitaba, si él resucitaba muertos, si él abrió el Jordán. O sea, Eliseo hizo muchísimos milagros, porque le pide a la viuda que hiciera todas esas cosas. Porque él necesita la participación de nosotros en el milagro. Y miren lo que él le dice, una instrucción. ¿De qué depende que la viuda siga o no siga esos pasos? De la fe que ella tenga a que el milagro le vaya a ser hecho. Y él le dijo, ve y no pides pocas, pide muchas vasijas. El límite del milagro estará expresado por la cantidad de vasijas que ella pida. Y vamos a ver por qué. Después viene, expande lo que tienes. Y él le dice, luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Perdón que esto me lo salté. Ve, luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que están llenas. ¿Por qué le dijo que cerrara la puerta? Porque a Dios a veces le gusta hacer cosas en secreto. Ustedes recuerdan que cuando resucitó a la hija de Jairo hizo salir a todo el mundo, por ejemplo. Esa es una cosa. Entonces, Dios a veces le gusta, y también nos dice que cuando nosotros vamos a pedirle a nuestro Padre, vamos a lo secreto y le pidamos a Él en lo secreto. Pero sobre todo, ¿saben de qué se trataba de las instrucciones? Miren que eran unas instrucciones muy precisas. Primero, tienes que ir y pedir unas vasijas. 2, tienes que cerrar la puerta. Y después tienes que vertir el aceite. Tienes que hacer todas esas cosas. ¿Y qué hizo la viuda? Hizo todas esas cosas. El milagro era de Dios, pero necesitaba la participación humana. Muchas veces tú pides cosas y no formas parte del milagro. Por ejemplo, quiero un trabajo y te dicen, tienes que llevar una hoja de vida, pero llevas una hoja de vida mal presentada. O vas mal presentado a la entrevista, o no te preparas, o no le pides a alguien que te asesore en hacer la hoja de vida. O por ejemplo, quieres un esposo o quieres una esposa, pero no sales de la casa. Y cuando te invitas dicen, no, qué pereza, yo que voy a ir por allá. Entonces, ¿cómo va a ir a tocarle el príncipe azul a su casa? O la princesa, muy difícil. O fuera de eso, no te mantienes
bien puestecito, bien puestecita en orden, de tal manera que seas agradable a los ojos de los demás. Eso es parte de participación en las cosas. ¿Cómo participamos también en la economía? Si Dios pone en tus manos dinero y tú no lo utilizas responsablemente, dime quién te va a volver a dar plata. Un papá le entrega a un hijo plata y si la usa irresponsablemente, dígame si le vuelve a dar plata. No, o se la da dosificaditas, sí, de a pedaciticos para que la aprenda a administrar. Nosotros somos agentes contributivos de eso. Por ejemplo, yo les dije del milagro del diezmo. ¿Qué hice yo? Yo tenía esos 800,000 pesos en mi mano y los necesitaba 3 veces más, pero ¿qué hice? Cumplí mi parte de responsabilidad. Le entregué la mitad a quien debía de entregársela. Y así eres tú. Si necesitas un trabajo, si necesitas que tu trabajo prospere, tantas cosas, pregúntale a Dios, ¿cuál es mi participación? O sea, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Y tienes que ser muy obediente. Ella fue y pidió todas las vasijas que pudo. Ella fue y pidió todas las vasijas y sus hijos. Permítanme un momento, yo miro acá una cosa. Bueno, entonces expande lo que tienes. ¿Cómo expandió ella lo que tenía? Tenía solo una vasijita con aceite, ¿cierto? Chiquitica. Entonces ella fue y pidió a todos, o sea que ya no tenía solo una vasija, sino que tenía muchísimas vasijas. Ahí va expandiendo lo que tiene. Cuando las vasijas estuvieron llenas, luego entra, este ya lo vimos, esta también ya la vimos, perdón. Y ella fue de su lado, cerró la puerta tras de sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Hizo todo tal cual le dijeron, no, siguió las instrucciones precisas. Fue, pidió todas las vasijas que pudo, vino a la casa, cerró la puerta. Usted se imagina uno con una cosita así chiquitica y por ahí 50 vasijas. Y uno, ¿será que esto se iba a llenar todas esas 50 vasijas? Entonces yo me imagino a ella así. Y ese chorritico de aceite va cayendo, pero el chorrito de aceite no para, y no para, y una, y otra, y traigan otra, y traigan otra. O sea, a medida que se iba llenando cada vasija, ¿qué iba pasando con la fe de esa mujer? Se iba fortaleciendo su fe, era una manera de respaldo que Dios le estaba dando. Entonces iba fortaleciendo su fe, y de esa manera Dios hace con nosotros, en la medida que nosotros obedezcamos. Pero es que nos cuesta tanto trabajo obedecer, porque es que nosotros queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que deben de ser hechas, y así no es. Por ejemplo, actuar correctamente no es fácil. Si uno tiene un negocio, pagar los impuestos, no defraudar a los clientes, ser íntegro, eso no es fácil. Y si uno no hace eso, ¿cómo lo va a bendecir Dios? Si esa es su instrucción primera, que tenemos que ser correctos, que tenemos que ser íntegros. Si yo tengo una relación amorosa con alguien, no puedo ser infiel, aunque me parezcan muy hermosos o muy hermosas las que están alrededor. Tengo que ser fiel. Si el Señor nos manda a que, digamos, diezmemos, diezma. Esa es una instrucción, eso te lo pide el Señor, tienes que hacerlo. Entonces, ¿cómo le vas a decir tú al Señor si no inclinaste el aceite? Diezmar es eso, porque yo tengo una hojarrita chiquitica con aceite y Dios me está diciendo, derrámala en esta vasija. ¿Quién le estaba garantizando a la viuda? Dígame, ¿quién le garantizaba a la viuda qué iba a pasar con esas vasijas que ella estaba llenando? ¿Qué sabía ella que qué iba a pasar? ¿Ella tenía alguna idea? Tenía ni media idea. Y esa es la obediencia. Y eso es lo que Dios jamás te va a dar el plan completo. Dios te va a dar el hoy, un pasito, un pasito. Un pasito, hoy tienes que hacer esto, mañana tienes que hacer lo otro. Si tienes, por ejemplo, si conducimos un carro, tenemos que ser respetuosos con las señales de tránsito. No podemos andar como unos locos porque nos podemos accidentar. Y después decimos que Dios, ¿por qué no me cuidó?
Y así con las motos, con lo que sea, tenemos que ser, o ser respetuosos con las personas. Tenemos que hacer las cosas bien hechas si nosotros queremos que Dios nos bendiga. Igual que esta viuda. Ella iba llenando las jarritas y los hijos iban corriendo y trayendo y trayendo y trayendo, pero ella no tenía ni idea qué iba a pasar con ese aceite, ni cuándo iba a dejar de fluir. Cada paso fortalecía su fe y cada paso le decía a Dios, confías en mí. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija, y él le dijo, no hay más vasijas. Y cesó el aceite. ¿Qué diría ella? ¿Por qué no traje más? Hubiera encargado más. Pero miren una cosa, ¿hubiera podido seguir el aceite cayendo? No. ¿Por qué no? Porque Dios jamás desperdicia su provisión. Cuando dio de comer a los 5,000 personas, ¿qué pasaron con las obras? ¿Las dejaron ahí en el campo? ¿Qué dijo él? Recójanlas todas. Cuando les dio el maná, ¿qué les dijo? Salgan y lo recogen, no lo dejen allá. Cuando las tinajas del vino, también les dijo, por favor ustedes repártanlo, o sea, no lo desperdicien. Dios tiene sus milagros con un propósito preciso y nos va a dar exactamente lo que nosotros necesitamos. Y aquí esto nos lo dice en el Salmo 25, mi copa está rebosando, o sea, a Dios jamás el aceite dejó de fluir porque a Dios se le acabó el poder, ¿o por qué? Porque ya no había más vasijas, no porque a Dios se le hubiera acabado el poder. Si hubiera habido más vasijas, más aceite hubiera quedado. O sea que no es que Dios no tenga el poder suficiente para darme todo lo que yo pueda imaginarme, no, es que Dios da con un propósito específico. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios es un Dios de abundancia, Dios no es un Dios de escasez. Vuestro Padre que sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes las pidan. Él sabe que necesitamos, pero de todas maneras le gusta que nosotros las pidamos. Y Él sabe la necesidad y tiene el poder para cumplirla. Nuestro Padre allá. ¿No es lo mismo? Sí. Bueno. Y llegamos al último punto. Celebra lo que recibes. Aquí está. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Celebra lo que recibes. Nosotros muchas veces recibimos el milagro, pero se nos olvida que dar las gracias y estar totalmente agradecidos. Hay algo que hizo Dios con la viuda. Ella que fue a pedirle a Eliseo, los acreedores han venido a llevarse a mi hijo, o sea, ella necesitaba la plata para pagar la deuda. ¿Y Dios qué le dio? ¿Qué le dijo Eliseo? Esperen. Ay, me fui para el otro lado. Ay, Paulita, ¿qué hice? Bueno, lo que dice aquí, Eliseo le dice, ve, vende el aceite, paga lo que debes y puedes vivir con el resto. O sea que Dios es sobreabundante. Dios no solo le dio para el presente, sino que también le dio para el futuro. Ella fue con que le resolvieran un problema de ahora y Él le resolvió no solo el de ahora, sino el futuro también se lo resolvió. Y entonces ella fue y se lo contó al hombre y le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Ese es Dios, sobreabundante. Y ese era el propósito de Dios, no solamente resolver el problema inmediato de la viuda, sino resolver su problema a futuro. Y por eso acá nos dice en Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eliseo le dijo, ve,
vende, paga. Ella todavía tenía responsabilidades. Cuando Dios nos entrega algo, tenemos una responsabilidad sobre lo que nos entregaron. Si es una esposa, si es un esposo, si es un trabajo, si es dinero, si es compañía, lo que tú estés pidiendo, si Dios te lo entrega, tienes una responsabilidad sobre lo que Dios te ha dado. No es simplemente apropiarte del milagro y hasta ahí llegó tu relación con Dios. Si nosotros vemos, el milagro no elimina la participación de la señora, de la viuda. El milagro no elimina la participación que nosotros tengamos y es ser responsables con la bendición. Si Dios te dio una casa, hay que ser responsable con la casa, hay que cuidarla, hay que pagar los impuestos, hay que mantenerla limpia. Si Dios te dio un esposo, una esposa, un novio, una novia, unos hijos, hay que cuidar de ellos. Porque muchas veces nosotros pedimos hijos y después nos sentimos súper encartados, porque no, criar un hijo es muy difícil, no es nada fácil y uno a veces dice, como decía una amiga mía, ¿cómo hago, Señor, para tragarme este muchachito otra vez porque no me lo soporto afuera? Entonces, o sea, nosotros tenemos mucho ojo con lo que pides. Mucho cuidado con lo que pides porque lo que se te dé tienes que responder frente a Dios con eso. Yo te entregué esto, ¿tú qué estás haciendo? Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, Señor, sáname de esta enfermedad y te sanó el Señor. ¿Y cuál es tu responsabilidad de ahí en adelante? Cuidarte, pero también hablar de aquel que te sanó. Llevarle la misma esperanza a otros. Como Dios lo hizo contigo, lo va a hacer con otras personas. Tenemos responsabilidad frente a lo que Dios pone en nuestras manos y por eso celebramos lo que tenemos. Dios no solo evita la tragedia, sino que cambió radicalmente la situación de la mujer. Y así es Dios. Dios cambió mi vida en el 99. Se los garantizo. O sea, mi vida fue una antes del 99 y una después. Y cada día es mejor, porque cada día conozco más a Dios, pero yo cada día quiero obedecerle más. Yo cada día quiero agradarlo, conocerlo, hacer lo que a Él le gusta que yo haga, aunque me cueste mucho trabajo. Y me cuesta mucho trabajo porque yo soy una persona demasiado controladora, demasiado que piensa que todo lo hace bien. Ese es un gravísimo problema que tengo, que es el que me he dado cuenta últimamente. Yo sé que ustedes ya se lo habían dado cuenta, pero yo no. Que yo juro que todo lo hago bien. Entonces todo el mundo está equivocado. ¿Y qué hace eso? Deteriora mis relaciones, no solo interpersonales con las personas que están más cercanas a mí, amigos, esposo, hijos, sino con mis colaboradores, con las personas con las que trabajo. Porque entonces todos los errores yo asumo que son del otro, míos. No. Y esas son cosas que Dios me va mostrando día a día. ¿Y cuál es mi responsabilidad frente a todos los milagros que Dios ha hecho conmigo? Cambiar, ser cada día como Él, tratar de agradarle, de llevar a otras personas a Él, de mostrarles a ustedes mi humanidad para que sepan que yo, tanto como ustedes, lucho con las mismas cosas que ustedes y aún con muchísimas más. Pero Dios está ahí. Y yo todos los días le pido su provisión de mi de gracia, que me dé gracia para yo poder ser cada día una mejor persona, porque lo necesito para expandir su reino, para que las personas puedan ver que Dios sí transforma gente, que Dios sí cambia corazones. Y esa es mi responsabilidad frente a lo que todo ha hecho, lo que Dios ha hecho en mi vida. Necesitamos detenernos y disfrutar lo que Dios nos ha dado para darle la gloria, porque nosotros empatamos un milagro con el otro. Ya nos hizo uno y ya queremos el siguiente, porque nosotros nunca estamos satisfechos, porque siempre pensamos que la felicidad nos la va a dar la siguiente cosita que necesito. Es que yo solo quiero un trabajo y lo tengo. Yo solo quiero un poquito más de sueldo. No, es que yo solo quiero un esposo. Yo solo quiero una esposa. No, es que yo quiero es unos hijos. Dígame, entonces usted su felicidad siempre la está aplazando para el siguiente evento. ¿Y cuándo le va a dar gracias a Dios? ¿Y cuándo usted va a sentirse satisfecho con lo que tiene? Que yo quería montar este negocio. ¿Lo montaste? No. Ay, Dios mío, pero yo qué voy a hacer con esto. Mira, esto no está produciendo. No.
Dale gracias al Señor y dile, bueno Señor, ¿qué es lo que no estoy haciendo adecuadamente? Que esto no está funcionando como es. Otra cosa les voy a decir, tú probablemente le puedes estar pidiendo una cosa a Dios y Dios te la dio. Y tú dices, como Dios me la dio, esto es bendición. Sí es bendición, pero no quiere decir que no sea una bendición que traiga sufrimiento. ¿Sí? Porque necesitas aprender de eso. Por ejemplo, pido un trabajo y me dieron un trabajo, mi trabajo soñado, pero la jefe no se la soporta nadie. No hay quien la tenga contenta. Pero si Dios me dio este trabajo, ¿sería que yo me equivoqué? ¿Sería que era otro y yo pensé que era este? No, Dios quería ese trabajo para ti. ¿Por qué? Porque a través de esa jefe tú vas a ser cambiado, tú vas a ser cambiada. Y eso es lo que necesita. Entonces, no, eso fue que yo me equivoqué. No, eso fue que yo me equivoqué. Este no era el trabajo que yo necesitaba. Necesitamos hacernos responsables de la bendición. Y si me pareció muy duro, pues entonces enfréntalo con todas las armaduras y con todas las cosas que Dios pone, con todas las herramientas. Dios hace el milagro, pero nosotros somos los instrumentos. Nosotros somos los instrumentos del milagro. Dios puede bajar del cielo el arco iris y cosas sobrenaturales para hacernos los milagros, pero Dios desea utilizar lo que tú tienes. Puede ser tu temperamento, pueden ser tus talentos, puede ser tus conexiones, puede ser tu dinero para hacer cosas grandes a través de ti. Puede ser tan solo tu obediencia, tu disposición, tu humildad, tu carisma. Hay tantas cosas que Dios puede utilizar para hacer milagros en tu vida que nosotros, por estar pensando en lo grande, nunca tenemos en cuenta esto. Entonces, miremos esta viuda, tenía solo un poquitico de aceite. ¿Y qué hizo con ese poquitico? Pagó la deuda y va a vivir de ahí en adelante fresca. Fresqueada va a vivir la viuda. Entonces, queridos, ¿qué fue lo que pasó en todo este tiempo? Primero, la viuda reconoció su necesidad. Eliseo le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Reconoce tu necesidad en este momento. Segundo, reconoce lo que Dios te ha dado. ¿Qué tienes en casa? Tercero, humillarse y buscar ayuda. Probablemente Dios te puede decir, ve y pídele plata a tal. Puede que Él no te la traiga, sino que la tienes que ir a pedir. ¿Qué vamos a saber? Ve y pídele al primo tuyo, aquel. Es probable. Obedece sin comprender el proceso. Yo no sé si ustedes son como yo, que todo lo racionalizo. Yo todo quiero saber de dónde viene y para dónde va. No, con Dios no es así, porque es que Dios 1 más 1 no es 2. Con Dios 1 más 1 es 15. Obedece sin comprender el proceso. Por eso cierra la puerta y entra. Entra y cierra la puerta. Persevera en la tarea. ¿Qué hizo la viuda? Necesitaba fuerza y resistencia y perseverancia, ¿no? Y no tendría la mano muy cansada de tenerla todo el tiempo así virtiendo el aceite en esas ollas, probablemente, pero ella no desmayó. No desmayes tú en el proceso y experimenta la provisión de Dios abundante. Entonces, reconoce tu necesidad, reconoce lo que Dios te ha dado, humíllate y busca ayuda, obedece sin comprender el proceso, persevera en la tarea y experimenta la provisión de Dios. Y con certeza, se los digo porque soy receptora de ese tipo de milagros y hay que hacer la tarea. Primero entra en tu cuarto y cierra la puerta para que Dios te hable. Eso es lo primero que tienes que hacer. Si tienes una necesidad, preséntasela a Dios. No se la presentes a otra persona porque esa persona puede darte un consejo que no es lo que necesitas hacer. Muchos de nosotros hemos estado en momentos de angustia donde llegamos a la casa y nos cortaron la luz, el agua. Hemos tenido a veces que esconder el carro o la moto porque no la van a embargar. O a veces hemos tenido que pedirle a un amigo que pida un crédito a nombre nuestro porque ya nosotros estamos reportados en Data Crédito. O sea, tantas cosas que hemos vivido. Ya tenemos tanta edad que ya desistimos de la ilusión de casarnos, de tener hijos, y eso nos amarga el corazón, nos pone tristes. O muchas veces esa enfermedad que pensamos que ya hubo remisión, que ya no va a volver y volvió a nuestro cuerpo, o esa nueva enfermedad que está tocando nuestro cuerpo, nos ponemos tan tristes y tan
y tan desconsolados y nos sentimos a veces desconectados de Dios porque eso no era lo que queríamos. La viuda era esposa de un hombre de Dios, de un hombre que trabajaba para Dios. Las viudas no trabajaban. ¿Cómo iba a sobrevivir esa mujer? Si el esposo le dejó deudas. Pero miren el corazón de esa mujer. Ella no fue a decirle, no, Eliseo, vea, ese es marido mío, pues está trabajando con usted, no ganó plata y vea lo mejor sino deudas. No, ella fue con un corazón humilde a decirle, no tengo con qué pagar mis deudas y se van a llevar a mis hijos. Y tú conocías que mi esposo era un hombre temeroso del Señor. Tú y yo somos temerosos del Señor si estamos acá. Y muchas personas que nos puedan escuchar posteriormente este video son temerosas del Señor, pero eso no quita que vaya a haber sufrimiento en tu vida. Pero sí hay solución y es Dios. Él es el que tiene la solución para ti. Él es el que tiene la provisión de hoy y la provisión de mañana. Por eso el tema era Dios provee y Dios proveerá. No lo olvides jamás. Cada que tengas una necesidad, recuerda a esta viuda y que lo primero que Eliseo le preguntó fue, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y segundo, ¿qué tienes en casa? Vamos entonces a orarle al Señor y a pedirle por cada una de nuestras necesidades. Se las vamos a presentar y a pedirle que nos ayude a encontrar esa fortaleza para resistir mientras dura el proceso del milagro. Primero, para tener la humildad de reconocer y saber que tú puedes darnos lo que quieres, aunque no nos des lo que nosotros queremos. Danos, Señor, lo que necesitamos, aunque no sea lo que queramos. Y con esa disposición de humildad vamos delante de Él y vamos a pedirle a Él y recordar que Dios siempre es Dios. Recuerden que el aceite no cesó porque el Dios se le acabó el poder, sino porque ya no había más vasijas, porque el propósito de Él se había cumplido. O sea que las cosas que llegan a tu vida, si ya se las pediste a Dios y se ha seguido todo este proceso, es porque esas son las que tienen que ser.